Bueno, en la clase de hoy seguimos con con la última cosa que quedaba de métrica. Em, Aunque antes quiero, mm, voy a hacer un pequeño comentario sobre algo que eh, de- sobre conmutadores que lo había mencionado en la clase anterior. Em, bueno, esto habías definido el conmutador de dos campos vectoriales de esta manera y bueno, como ejercicio pueden chequear ustedes que en efecto esto es una derivación en cada punto, o sea, de hacer el corchete actuando sobre una función que sea f multiplicado por g, otra función g, y verificar que usando el hecho que b y, w y omega son derivaciones, ver que el corchete es una derivación. Bueno, la linealidad, etcétera, eso es bastante trivial de probar, pero pueden ver esa, la regla de Leibniz. Eso por un lado. Eh, Después hay muchas cosas más que se pueda decir sobre corchetes, pero que la vamos a guardar para después, porque este corchete tiene un rol cuando veamos derivada del i. Entonces vamos a guardar la mayor parte de la discusión sobre corchete para ese momento. Así que, por ejemplo, ¿cuál es la expresión del corchete en términos de una base coordenada? Por ejemplo, eso lo vamos a dejar para cuando veamos luego más adelante, porque además tiene otras expresiones este corchete, términos también de la derivada covariante, eso cuando veamos más adelante. Entonces, por ahora lo vamos a dejar acá. Lo que sí me olvidé, creo, de mencionar, y que eso es lo que quería mencionar ahora, es que este resultado también vale el converso. Es decir, eh, si, si esta, el resultado este que dice que si tenemos un campo o un conjunto de n campos vectoriales que son bases en cada punto, perdón, que si tenemos una base coordenada asociada a una carta, entonces los vectores de base conmutan en todo punto. Pero lo que también es válido, y eso va a ser, quizá usemos este resultado, eh, ya voy a ver después si realmente después voy a mencionar eso o no, pero lo que también vale es el converso. O sea, si nosotros tenemos un conjunto de n campos, esto, que en cada punto forman una base de los espacios tangentes, y que además eh, estos campos conmutan en cada punto, obviamente, entonces existe una base, existe una carta tal que el campo inicial sean los vectores de base coordenados asociados a esa carta. Es decir, que sería el converso de este resultado. Que si nosotros encontramos una base que además conmuta, entonces existe una carta tal que estos sean sus vectores de base coordenados. Eh, Al menos localmente, en una región, en un entorno abierto de un punto en la variedad. Generalmente no es global, sino solo
en una zona. Pero es importante este resultado porque nos indica que esto es un sí, solo sí, entonces. O sea, y una buena caracterización entonces de los campos de base asociados a una carta coordenada, porque es condición suficiente y necesaria entonces para unos campos de base que conmuten para que sea una base coordenada, o sea, una condición necesaria y suficiente, al menos localmente. Y en el caso de que estos fueran bases, además una base ortonormal, ya vamos a ver que no es fácil encontrar bases ortonormales que conmuten. De hecho, en general, una variedad general no van a existir, porque hay una obstrucción para esto y que es justamente la curvatura. Porque en el caso de que existiera, entonces inmediatamente sabemos que esta base ortonormal sería una base coordenada y entonces la métrica toma la forma euclídea, o sea, estaríamos en la métrica euclídea, básicamente. Entonces, que intuitivamente sabemos que queríamos que sea el espacio que no tenga curvatura, entonces esa es la idea y por eso menciono este resultado, porque cuando veamos curvatura eh, eh, vamos a mostrar eso, que si la curvatura es cero, entonces la métrica tiene que ser la euclídea. La euclídea en el sentido de que bueno, y que eso, que existe una base ortonormal, coordenada, etc. O sea, una condición necesaria y suficiente para que la curvatura sea cero. Entonces, y la prueba de esto, de este converso que estoy mencionando, también la vamos a dejar para después, para cuando veamos de esto de derivadas del i, porque no es complicada la prueba, pero sí necesita, para entender bien por qué funciona, es mejor, hace falta un resultado de derivada del i, que es lo que relaciona la derivada del i con el corchete, justamente para entender bien el origen del resultado de ese converso. Así que puede que usemos ese converso luego en la parte de curvatura, pero recién lo probemos cuando veamos derivada del i después. Bueno, y entonces ahora sigamos viendo con esto de lo que estuve mencionando de métrica. Bien, como habíamos mencionado antes, no existe un isomorfismo natural, o canónico mejor dicho, entre un espacio vectorial y su dual con la estructura de variedad solamente. Si solo tenemos esa estructura, entonces nunca vamos a poder encontrar un isomorfismo canónico. Sí podemos encontrar un isomorfismo a través de la relación que define la base dual asociada a una base, porque a través de esto podemos hacer un isomorfismo, pero depende de la base, o sea, si cambiamos la base cambia el isomorfismo, entonces no es de mucha utilidad este isomorfismo. Pero, ¿qué pasa si tenemos una métrica además? O sea, si estamos en la situación, acá es solo un m. Pero ¿qué pasa? Pero acá parece como si fuera una función m. Si tenemos solo una variedad, entonces tenemos esto.
Pero ¿qué pasa si tenemos una variedad con una métrica? Bien, entonces, en un punto, la métrica, por supuesto, sería un campo de la forma con lo cual, si particularizamos eh, si particularizamos en un vector, o sea, dejamos el primer casillero sin actuar y particularizamos en un vector, lo que nos queda entonces ahora es una función de esa forma. Es decir que esto es un vector dual. Em, entonces podemos ver que esto nos introduce un mapa que no depende de ninguna base, sí depende de la métrica, que va de B, o bueno, estamos en la variedad acá, de TPM al espacio dual. Y obviamente, dada la linealidad de la métrica, este mapa va a ser lineal. Y como no depende de una base, entonces es un candidato a hacer un isomorfismo natural entre el espacio inicial y su dual. Lo que hay que probar entonces para que sea un isomorfismo es que sea biyectivo. Bueno, la primera cosa es que por el axioma 1 de definición de la métrica, como es simétrica, entonces no importa a dónde lo hacemos actuar a la métrica, si en el primer casillero o en el segundo. Así que es indistinto. Pero para probar que esto es biyectivo, lo que va a ser más importante es el segundo axioma de definición de métrica, que si lo buscamos era el siguiente. Y era la no degeneración. Que si el producto interno o escalar entre dos vectores para todo B y para un U es 0, entonces eso implica que el U tiene que ser el vector nulo. Esa es la no degeneración. Y eso, ¿qué nos está diciendo sobre el mapa o el mapa que acabamos de definir entre el espacio y su dual? Nos está diciendo que, o sea, acá, por definición, esto sería esto.
Entonces queremos ver que la degeneración de la métrica, qué nos dice sobre este mapa, que sabemos que es lineal entre estos dos espacios. Bien, entonces hagamos actuar le pongamos acá para que no haya confusiones acá va a ser el U, y como esto es un vector dual los hacemos actuar sobre un W. Entonces queda acá W U. Bien, ahora esto hagamos que sea igual a 0 para todo W vector. Pues verán por qué le puse W en vez de B, porque el B acá lo había usado para cuando actúe el mapa, pero acá queremos que ese rol lo tome U. Y el W y el B, que era la definición de la métrica, que es para todo B, acá le ponemos un W. Entonces pedimos que esto sea igual a 0 para todo W. Pero en el fondo entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a al mapa phi? Estamos preguntándole cuál es su núcleo. ¿Por qué? Porque si phi de U para todo W es 0, estamos diciendo que este vector dual es el vector dual nulo. Y si es el vector dual nulo, entonces estamos diciendo que phi aplicado a U nos da el vector nulo. O sea que este U va a estar en el núcleo de este mapa. Y ahora este U, entonces este núcleo puede ser un subespacio de dimensión, de cualquier dimensión acá. Pero justamente lo que nos dice la degeneración de la métrica es que nos dice que esta condición implica que U es el vector 0 y solo eso. O sea que esto nos dice que la no degeneración de la métrica nos dice que el núcleo de este mapa solo consiste en un único vector, y que es el vector nulo de B, con lo cual es inyectivo. O sea, la no degeneración de la métrica nos dice que esto es inyectivo. Bien, pero ahora, entonces, como este mapa es lineal e inyectivo, entonces su imagen en el dual, la imagen esta es dado que el mapa es lineal e inyectivo,
y sabemos que esto es n-dimensional, entonces la imagen tiene que ser un subespacio n-dimensional acá, pero este también era n-dimensional, y eso lo sabemos por el isomorfismo que establecen la base dual asociada. Pero si esto es n-dimensional, entonces no hay ningún espacio extra para que haya vectores acá que no provengan de esto, de esta imagen, porque ambos espacios son n-dimensionales. Entonces la conclusión es que el mapa es surjetivo. Entonces es el isomorfismo entre el espacio y su dual. En la teoría de espacios de Hilbert, donde los espacios pueden ser de dimensión infinita, esta surjetividad se llama el lema de Riesz, y obviamente se lo prueba de una forma totalmente distinta, porque no podemos usar este argumento, porque este argumento depende de que los espacios sean de dimensión finita. Entonces la teoría de espacios de Hilbert, donde el producto interno es la métrica, la surjetividad de este mapa que nos lleva del espacio a su dual, del espacio de Hilbert al Hilbert dual, se prueba de otra manera. No se usa este argumento. Pero como acá siempre estamos en espacios de dimensión finita, sí podemos usar este argumento. En general, la teoría de espacios de Hilbert, que la teoría de espacios de Hilbert es simplemente la teoría de espacios vectoriales equipados con un producto interno, con una métrica, tal como definimos acá, y que además se le pide que sea completo en el sentido de sucesiones de Cauchy, cuestiones que no vienen al caso acá, y que si bien es álgebra lineal, pero esta condición extra de completitud es topológica. Y eso está hecha para permitir el manejo de el caso de dimensión infinita, y bueno, y eso complica todo el análisis porque ya se hace mitad álgebra lineal y mitad topológico, topología a través de topologías métricas. Lo que quiero decir con esto es que muchos de estos argumentos los resultados son parecidos a veces, pero los métodos de pruebas son más complicados en la teoría de espacios de Hilbert porque uno tiene que tener en cuenta toda la cuestión topológica. No es pura álgebra lineal como en este caso. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que entonces, en el caso de una variedad equipada con una métrica, podemos definir un mapa phi de G que va así del espacio tangente al dual, al cotangente, definido de esta manera, la métrica actuando en uno de los casilleros, puede ser el primero o el segundo, no importa por la simetría, y ese mapa es lineal y biyectivo, con lo cual y no depende de ninguna base, con lo cual es un isomorfismo canónico entre ambos espacios. Y esa es una de las razones por las cuales a veces cuando en geometría básica, en geometría euclídea, por ejemplo, que damos por sentada la métrica euclídea, nunca se estudia el espacio dual porque se da por sentado este isomorfismo, entonces el único espacio que hay, y como ya hemos visto que también el doble dual es isomorfo, entonces el único espacio que importa es el espacio inicial.
Pero bueno, pero como nosotros empezamos viendo variedades de cero, había que hacer la distinción primero. Y además en el caso lorentziano, eh, es importante mantener la distinción porque si bien los espacios son isomorfos, dado el cambio de signo, el signo menos que hay en la asignatura en la métrica lorentziana, cuando uno aplica el isomorfismo incluso cuando estamos en componente de base pueden aparecer unos signos menos que diferencian las componentes de base de un vector B acá y la imagen de ese vector en el espacio dual cuando se le aplica el isomorfismo. O sea, no necesariamente son iguales las componentes. Incluso en el caso de plano, o sea, de la métrica de Minkowski, son casi iguales las componentes, pero incluso ahí hay diferencias de signo. Bueno, ahora vamos a ver las componentes y vamos a ver por qué. Incluso en el caso riemanniano, si la métrica no es la euclídea, sí es importante mantener la distinción entre un espacio y el espacio dual, a pesar de que sean isomorfos, porque si estamos trabajando en componentes, no son iguales las componentes. En el caso euclidio, sí son iguales. Pero en el caso lorentziano y en el caso Minkowski, o sea, plano, que sería el análogo a Euclidio, incluso en ese caso, por más que no haya curvatura, en el caso lorentziano tampoco son iguales las componentes porque hay unos signos menos que aparecen en las componentes. Bueno, entonces pongamos una base. Puede ser coordenado o no. A esta altura no, en esto no importa. Y veamos entonces cómo son las componentes del isomorfismo o del vector al que le aplicamos, del vector dual resultante al que le aplicamos el resultante del isomorfismo. Bueno, si recordamos, voy a omitir la acción en el punto. Entonces, recordemos que en la base la métrica tiene estas componentes. Donde estas son las bases duales a la base vectorial del espacio inicial. Entonces, las componentes actuando en B son las siguientes. Simplemente hacemos actuar en uno de los vectores y nos queda obviamente esto. Si recuerdan la definición del producto tensorial cuando actúa, donde acá ya no hay más producto tensorial. Estos serían números y esto un vector dual. Ya vemos que efectivamente obviamente nos queda un vector dual porque esta es la base y estas son las componentes de base de ese vector, de este vector dual, el total Bien, entonces hagamos la suma en ni corresponde a la componente ni de este vector.
Entonces la componente ni de esto como es un vector dual, va para abajo. O sea, lo que estoy haciendo es que esto es un vector dual. Quiero ver cuál es su componente ni en la base dual. Entonces esto lo vamos a, notacionalmente lo vamos a denotar de esta manera. B, ni. Recuerden que en la base vectorial, acá la descomposición de B era B para arriba. Entonces cuando estemos con las componentes del vector B, y queremos saber cuáles son las componentes del vector dual que resulta de aplicarle el isomorfismo a B en la base dual asociada a esto, si las componentes las denotamos así, y de acá podemos saber que son estas. Pero si recordamos, esto actuando en la base dual actuando en B, esto nos daba las componentes vectoriales de B en la base inicial. Si recordaban, en todo caso, la prueba era simplemente por linealidad, salen las componentes de B acá y nos queda la acción de la base dual asociada sobre la base inicial, que era una delta de Kronecker. Entonces el resultado van a ser, con lo cual esto es simplemente suma en mu de B mu. Entonces el B índice para abajo es esta expresión, la métrica, las componentes de las métricas sumadas con B índice para arriba. Y por eso es importante entonces la distinción entre el espacio inicial y el espacio dual, porque incluso si aplicamos el isomorfismo, como verán, cuando la métrica no es trivial, son distintas las componentes. Solo en el caso euclidio, donde G es la delta de Kronecker, acá haríamos esta suma y que quedaría simplemente B ni para arriba. O sea que solo en este caso tendríamos esto. Pero en el caso lorentziano, por ejemplo, donde que sería la métrica plana, pero con signatura lorentziana, pongamos dos dimensiones. Uno, pongamos n dimensiones ahí. Si hacemos 0 acá va 0, y como la diagonal es nula, entonces el único componente acá es el 0, 0. Si acá ponemos 0, acá lo único que sobrevive de toda esta suma en mu es el índice 0 también. Entonces G 0, 0, pero G 0, 0 es menos 1, entonces esto sería menos B0 para arriba. Y ahora en el resto, B e I, donde el I va para todo el resto de los índices que no sean 0, o sea, va de 1 a n,
Ahora sí, ya tenemos la delta de Kronecker y ahí sí tenemos las componentes son iguales. Pero también hay que tener cuidado, porque si uno no pone estos signos menos, simplemente las cuentas van a dar mal. Y obviamente en el caso con curvatura, peor todavía porque la métrica directamente, las componentes son no triviales, entonces nunca van a ser iguales. Y también tenemos como es un isomorfismo, también tenemos el mapa inverso. Es decir, donde la matriz esta que acabamos de introducir es simplemente la matriz inversa a la matriz de componentes de la métrica. O sea, esto quiere decir que es la matriz inversa. Pero también, como verán, también se lo puede ver como tiene índices para arriba, se lo puede ver como las componentes en la base vectorial, porque tiene índice arriba de algún tensor. ¿Y cuál es ese tensor? Sería el siguiente. Lo denotemos G a la menos 1 y actúa sobre vectores duales. Es decir, que tendríamos omega y omega prima. ¿Y por qué actúa sobre vectores duales? Porque tiene los índices arriba, entonces lo tendríamos que contraer con un componente dual. Y se define simplemente así. La métrica y el mapa inverso del isomorfismo perdón. ¿Por qué? Porque el mapa inverso va del dual al espacio inicial y ahí podemos hacer a la métrica actuar sobre el espacio y sobre vectores, pero así definimos entonces a este tensor inverso, ahora si sacamos las componentes de esto en la base dual, son estas las componentes que serían, si expandimos esto en la base dual, por definición las componentes de esto van a ser mu prima, donde lo único que significa esto es que son las componentes de este tensor en la base dual. Descomponemos a esto también en la base dual y por eso nos queda la contracción de componentes. Y si ahora hacemos esto también en la base, nos va a quedar G mu nu y ahora como queremos probar que esta matriz es que esta matriz en efecto es la inversa de esta,
Bien, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Perdón. Sabemos que tienen que ser las componentes de la matriz inversa, porque simplemente agarramos esta expresión, multiplicamos acá por las componentes de la matriz inversa a esta, y acá nos va a quedar una delta de Kronecker porque es la inversa, entonces obtenemos esta expresión. Lo que queremos ver es que esas componentes de la matriz inversa son las componentes además de algún tensor en la base vectorial. Y lo que yo estoy diciendo es que ese tensor es este, definido de esta manera. Entonces le pongamos acá otra notación para distinguir esto mejor. G a la menos 1, mu1 con índice arriba. Ahora, entonces, esto en componentes, el mapa a la inversa, sabemos entonces simplemente que son las componentes de a la matriz, con la matriz inversa. Entonces acá vamos a tener una suma en alfa y en beta de G mu alfa de omega alfa y G nu beta con omega omega prima beta, donde estas sí son las componentes de la matriz inversa, porque son simplemente las componentes del mapa inverso. Pero si el mapa son las componentes de la matriz, el mapa inverso va a ser obviamente las componentes de la matriz inversa esta. Bien, pero por la definición de matriz inversa entonces, y por la simetría de matrices, acá podemos, y por la simetría de la métrica, acá podemos dar vuelta a estos índices. Entonces acá queda nu mu con esto ahí arriba, entonces esto es una delta de Kronecker nu alfa con lo cual la suma en alfa solo sobrevive en nu. Entonces este resultado queda mu mu nu y no, perdón, mu ya se había ido porque era la suma en esto, que es lo que nos da la delta. Entonces mu se va. Después sumamos en alfa y solo sobrevive de esa suma el índice nu. Entonces acá nos queda solo suma en nu y en beta. Este alfa se transforma en nu, que es lo que sobrevive de la suma. Y bueno, entonces simplemente acá renombramos acá los índices. A nu le llamamos mu y a beta le llamamos nu,
simplemente cambiar de nombre los índices, entonces acá nos queda esto. Y como estos omega y omega prima, estos componentes de vector dual son arbitrarios, vale para cualquiera, entonces esto implica la igualdad de estas componentes matriciales, que era lo que queríamos. O sea que efectivamente estas componentes de la matriz inversa si vienen de un tensor que le llamamos tensor inverso de la métrica o como quieran llamarle. Y que le podemos llamar simplemente la métrica dual porque obviamente este tensor también va a introducir una métrica en el espacio dual. Entonces simplemente esto se llama la métrica inversa. Entonces acá no lo hemos escrito, pero como lo hemos usado, entonces la simetría en componentes se expresa simplemente y la prueba es muy simple, usando esto. Hacemos G de V y nos queda esto. Bueno, la vamos a... O no, se las dejo como ejercicio a ustedes, porque ya a esta altura, con todas las cuentas que hicimos, les tendría que salir en 2 líneas eso. Probar que la simetría implica que en componentes esto sucede esto. Que es lo que acabamos de usar en la prueba, en esta proposición, en este resultado que acabamos de probar. Bueno, entonces obviamente acá hay un par de cosas obvias, pero las anoto porque es útil acordárselas. Que es que como son las matrices inversas una a la otra, entonces bueno, le pongamos mejor alfa. Como son simplemente inversas unas a otras, esto queda una delta. Y si hacemos si ahora igualamos los índices estos y sumamos, o sea, si hacemos esto, estamos sumando esto. Que es igual a 1 más 1, etcétera, n veces, o sea, n. Esto aparece mucho a veces en las cuentas, así que es útil acordarse que la contracción de la métrica con la métrica inversa, la contracción total, es igual a n. Ya sea la contracción en componentes o como sea que se la exprese. Acá está expresado en componentes, pero como sabemos que esto viene en un tensor, acá podríamos hacer también el producto tensorial entre G con G a la menos 1, y si hacemos una doble contracción,
porque son dos casilleros los que hay que contraer. Esto es n. Eso es lo que estamos diciendo. Donde este es este tensor. Perdón, parece que hubo un problema técnico y no se estaba viendo lo que estaba diciendo. Entonces lo que estaba haciendo era simplemente esto que está escrito acá. Este cálculo, sí, les doy un poco de tiempo para que lo lean y bueno, no lo voy a repetir porque ya lo acabo de decir. Esta suma y esta contracción. Por alguna razón yo seguía escribiendo pero en otra hoja, pero quedó frisado en la hoja anterior. En la tablet estaba bien, pero en la transmisión por el Meet algo pasó, no sé muy bien. Todos estos cálculos son bastante útiles, así sería interesante que los repasen y los traten de reproducir ustedes, porque son muy comunes en la realidad, aparecen todo el tiempo en la relatividad general. Los cálculos tensoriales en componentes como los que acabamos de hacer, entre el vector dual asociado a un vector por la métrica, el isomorfismo, en componentes, todo este tipo de contracción. Así que yo les sugiero que si les interesa el tema, realmente quieran llegar a tener el conocimiento fluido y poder hacer los cálculos en este tema, o incluso luego hacer investigación, repasen mucho este tipo de cálculos, porque es muy importante tenerlos muy fluidos estos cálculos, porque son como los átomos de cálculos con componentes mucho más complicados, que son los que en realidad van a aparecer en la investigación, en la práctica. Son cálculos con componentes mucho más complicados que esto, pero que son en realidad simplemente composiciones de átomos de cálculos más chicos de este tipo de forma. Así que en realidad uno tiene que tener práctica con estos más chicos, y los cálculos más grandes son básicamente repetir los mismos trucos muchas veces. Obviamente hay algunos otros trucos más, pero en todo este manejo de índices solo hay unos cuantos trucos, por ejemplo, uno de los principales es esto de las deltas, saber manejar las deltas y saber que, bueno, cuando sumamos en un índice solo sobrevive uno, que es cuando son iguales. Bueno, ese tipo de trucos con las sumas y otros trucos más, eso es importante. Bueno, así que por esta hora terminamos con esto.